video es acerca de la forma... Muy buenas noches, Emil, ¿se me escuchas? Buenas noches, sí, señor. Bien, te voy a pedir entonces que hagas el registro de la asesoría y ya arrancamos, ¿bueno? Ok, gracias. ¿Listo, Emilce? Profe, ya qué pena con ustedes que voy conduciendo en este momento, estoy llegando a mi casa. Entonces lo estaba haciendo en el celular. Pues si quieres llegas y yo igual voy a estar conectado aquí hasta las 8, ¿listo? Si quieres, si estás próxima a llegar a tu casa, pues más bien llegas a tu casa y Sí, con eso nos sí, ya casi, evitamos de pronto un accidente. ya casi llego, sino que me voy a conectar por si ya están ahí. De pronto hay alguien conectado, voy escuchando mientras tanto, pero no pensé que lo iba a encontrar solo. Ah, ok, ok. No, pues si quieres, te falta mucho para llegar a la casa. No, yo creo que en 5 minuticos ya estoy ahí. Si Dios Dale, quiere. dale, llegas y yo estoy aquí esperando, ¿bueno? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que sí. Que esté bien, hasta luego. Oh, bueno, ok. Ya basta de tantos aparatos. Solía sentir que en cuanto a mis hijos estaba perdiendo la batalla contra los celulares, tablets y computadoras. Siempre escapaban a su propio mundo virtual en lugar de concentrarse en las tareas de la escuela. Hasta que descubrí los casos
cursos online de programación para niños de Check. Buenas noches, Jesús Alberto, ¿me escuchas? Alberto, por favor, haz el registro de la asesoría y cuando hayas finalizado, entonces arrancamos, ¿te parece? ¿Sabes cuál es la diferencia? Bien, Alberto, ¿cómo te puedo colaborar entonces? ¿Qué pregunta tienes respecto al tema de trabajo de esta semana, que es el concepto de las integrales? Claro que sí, dime cómo la resolvemos. Dime cuáles son y las resolvemos, perdón. Bien, vamos a mirar entonces cuando utilizamos las integrales por sustitución.
Bueno, vamos a mirar. Entonces, permíteme te comparto pantalla y vamos a revisar en una situación particular. ¿Me escuchas? Que me sacó el Teams. Voy a volver a compartirte pantalla y analizamos tu pregunta a través de una situación. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces vamos a suponer que tenemos esta situación. Entonces tengo esta integral. La integral de 2x menos 1 partido entre x al cuadrado menos x más 3 de x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saber si puedo utilizar sustitución o otro método? Entonces, una forma de poder identificar si podemos utilizar sustitución o no es mirando qué ocurre si al derivar, si yo derivo, por ejemplo, este denominador, si ese denominador me da esta expresión que yo tengo aquí, si me da el numerador, ¿listo? Si eso ocurre, puedo utilizar sustitución, ¿listo? Entonces, miremos. Entonces, si yo hago la derivada de esto, entonces voy a escribir aquí para hacer la derivada. X al cuadrado menos x más 3. Si yo derivo esto, pues me quedará 2x. La derivada de x al cuadrado 2x. La derivada de x es 1. La derivada de 3 es 0. O sea que efectivamente sí me dio lo que tengo aquí arriba. O sea que aquí en este caso puedo utilizar el método de sustitución. Entonces vamos a resolverla. Esta es muy sencillita. Entonces yo voy a decir que u pues es igual a x al cuadrado menos x más 3. Y pues esto lo derivo, pero ya sé que la derivada, si yo derivo todo esto, pues simplemente obtendré x menos 1. ¿Listo? Aquí por dx, porque aquí tengo dos variables, ¿no? Derivo con respecto a u aquí y aquí estoy derivando con respecto a x. Aquí coloco este signo de agrupación porque tengo una operación entre los dos términos. Y luego lo que hago es reemplazar. Entonces, la integral la puedo reemplazar por lo siguiente. du es 2x menos 1 por dx, que es esto que está aquí escrito. Yo lo voy a tomar aquí. Es esto lo que está aquí escrito. Entonces, simplemente voy a decir que esto es du partido entre u. ¿Listo? Y resuelvo esta integral. ¿Listo? Esta integral me da logaritmo natural. Entonces, esto es igual al logaritmo natural de u, del valor absoluto de u, más c. ¿Listo? Pero como hice la sustitución, entonces voy a dejar todo en términos
de la variable que tenía originalmente, ¿no? Entonces la variable que tenía era reemplazo loop por lo que teníamos inicialmente. Entonces, simplemente tengo el logaritmo natural de valor absoluto de x al cuadrado menos x más 3 más c, y aquí ya tendríamos la respuesta a la integral. ¿Listo? Entonces, a la pregunta que tú hacías, si hay una manera, sí, si hay una forma. Si yo, si tomando uno de los dos elementos que componen la integral, obtengo, al derivarlo, obtengo el otro, pues ahí podré utilizar el método de la sustitución. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, miremos otro ejemplo. Entonces, bueno, saludo a Roberto. Buenas noches. Tengo aquí problemas con el Teams que me ha sacado. Buenas noches, profe. Qué pena, ¿Cómo no está? quise interrumpirlo cuando ingresé. Tranquilo, Roberto, está bien. Le estaba explicando a Jesús Alberto él me preguntaba que si había alguna manera de identificar cuándo utilizar el método de sustitución. Yo no sé si si Roberto o Emil se alcanzó a escuchar la explicación o a verla. Alcanzó una parte, profe. Ya lo final ya. Bueno, voy a plantear otra situación, otro ejemplo para poder, pues para que ustedes tengan en cuenta la situación. No sé por qué está molestando hoy el Teams. Ya me ha sacado 2 veces. Espero que en esta tercera podamos hacer las cosas. Entonces tengo la integral de... Recuerden que estamos trabajando aquí con integrales indefinidas, ¿no? No tenemos los límites de integración, entonces por eso asumimos que son indefinidas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la integral de x al cuadrado menos 5 elevado a la 5 multiplicado por 2x por dx. ¿Listo? Entonces, la manera de identificar si el ejercicio se puede solucionar o no por el método de sustitución es si al tomar aquí tengo dos elementos, ¿no? Tengo esta función, que es una función compuesta, y tengo esta otra función. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es si esta primera función, al derivarla me da esta que tengo aquí, entonces la integral la puedo hacer por sustitución. ¿Listo? Es decir, si yo derivo lo que está dentro del paréntesis, aquí voy a hacer una pequeña ajuste, perdónenme, lo que tengo dentro del paréntesis. No todo, sino solamente lo que tengo dentro del paréntesis. Si esto que está aquí, al derivarlo me da lo que tengo aquí, es decir, me da este 2x, entonces puedo derivar, ¿listo? Puedo utilizar, perdón, el método de sustitución. Es decir, si x al cuadrado menos 5, al derivarlo, si yo derivo esto, bueno, digamos que esto va a ser nuestro u, y lo voy a derivar, pues de u va a ser simplemente 2x, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de menos 5 es 0, entonces efectivamente al derivar esto, obtuve esto. O sea que sí puedo utilizar el método de sustitución, ¿listo?
Entonces, pues ya me quedaría muy sencillito aquí, ¿no? Ah, bueno, aquí recuerden que si derivamos con respecto, si derivamos toda la expresión, aquí dejo indicada la derivada de u y aquí dejo indicada la derivada con respecto a la variable que estoy trabajando, ¿listo? Entonces, pues voy a reemplazar, entonces me quedará la integral de x al cuadrado menos 5, pero x al cuadrado menos 5 yo dije que se iba a llamar u, eso lo elevo a las 5, eso lo elevo a las 5, por 2x de x, pero 2x de x es du, o sea que aquí lo multiplico por du, ¿listo? Y esta integral es una integral sencilla, porque es la integral de una potencia, ¿no? Recordemos que si yo tengo la integral de x a la n por dx, pues eso simplemente será x a la n más 1 partido entre n más 1 y le sumo la constante, ¿no? O sea que esto me quedará básicamente u a la 6 partido entre 6 más c, ¿listo? Y revierto la sustitución, ¿no? Entonces, u es x al cuadrado menos 5, entonces simplemente reemplazo. X al cuadrado menos 5 elevado a la 6 partido entre 6 más la constante de integración, pues será la respuesta que estoy buscando. ¿Listo? No sé si hasta ahí tenemos alguna duda. No, Ay, profe, por el momento no. ¿no? Arturo, que había hecho la pregunta, no sé si tenga... me saco otra vez.
Qué pena con ustedes. Estoy aquí de vuelta. Gracias por no irse. Bien, voy a compartirles pantalla de nuevo y vamos a continuar entonces con la explicación. ¿Listo? Creo que Alberto había preguntado, había indagado algo antes. Un minutico, a ver si lo logro. Ok. Profe, pero ¿se puede hacer esa derivada de otra forma? ¿A cuál derivada te referías, Jesús Alberto? Bueno, mientras Jesús Alberto nos confirma, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Nuevamente de una integral por sustitución. Entonces, me piden que resuelva la integral de 6x factor de 3x al cuadrado menos 2 elevado a la 4 por dx. ¿Listo? Entonces nuevamente tenemos dos expresiones, la que está dentro del paréntesis, la que está afuera. Si yo derivo la expresión que está dentro del paréntesis y me la da la de afuera, puedo utilizar sustitución. Entonces yo voy a decir que u es igual a 3x al cuadrado menos 2. Si yo derivo la derivada de du, pues la dejo indicada y derivo esto. La derivada de 3x al cuadrado, pues 6x. La derivada de menos 2 es 0 y aquí coloco con respecto a quien estaba derivando. ¿Listo? Como efectivamente me dio 6x, entonces sí se puede utilizar la sustitución. Yo simplemente voy a hacer la integral de 6x por dx es tomar estos dos, 6x por dx, que es de u, entonces simplemente lo voy a dejar aquí expresado de u. Y 3x al cuadrado menos 2 es u, o sea que aquí voy a poner u. Y esto lo elevo obviamente al exponente que tenía originalmente, que es 4, ¿listo? Nuevamente tenemos una integral sencilla de una potencia. Entonces recuerden que esto es simplemente tomar u, al exponente sumarle 1, entonces es decir que 1 más 4 me da 5, divido sobre 5, y aquí le sumo la constante integración. Pero pues me regreso, tengo aquí todo en términos de u, ahora lo voy a poner en términos de lo que tenía inicialmente, ¿no? Entonces será, perdón, 3x al cuadrado menos 2 elevado a la 5 partido entre 5 más 6. ¿Listo? Bien, creo que ya Jesús aquí se ha pronunciado. Permítanme un poco, Jesús. Ok. Entonces digamos que después de que yo defino cuál va a ser el elemento que voy a sustituir, recuerden que debo derivarlo, ¿no? Como lo que estábamos haciendo aquí en este lado. Aquí yo definí que la variable que voy a utilizar es u y que u para mí vale esto. Entonces yo lo que hago es que luego lo derivo, ¿listo? Entonces como estoy derivando u y aquí tengo dos variables, u y x, entonces aquí digo expresada la derivada con respecto a u y aquí indico con respecto a quién derive, ¿listo? Esto es una derivadas implícitas, ¿listo?
Y eso lo hago pues para poder hacer la sustitución allí en la integral. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplo de la sustitución. A ver si nos queda claro, ¿no? Entonces, me piden hacer la integral de este cociente. 15x al cuadrado más 4x menos 7 por dx partido entre 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 7x más 3. ¿Listo? Entonces, recuerden que debo mirar a ver. Yo generalmente cuando tenemos un cociente, generalmente el denominador es el que hago, es el que vuelvo U, ¿cierto? Pero para saber si es por sustitución, entonces al derivar esto, tiene que darme esto que tengo aquí arriba. Entonces, si para mí U es igual a 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 7 más 3, su derivada, entonces de U, pues simplemente va a ser 15x al cuadrado más 4x, uy, aquí me comí una x, menos 7 más 0. Y todo esto pues derivado con respecto a x, ¿listo? O sea que efectivamente me dio lo que tenía arriba, entonces sí puedo hacer la sustitución. Entonces esto me va a quedar la integral de 15x al cuadrado más 4x menos 7 por dx es lo que está en el numerador. Entonces eso es lo que vamos a llamar du. Partido entre u, que es 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 7x más 3. ¿Listo? Recuerden que esta derivada siempre me da logaritmo, esta integral, perdón, siempre me da logaritmo natural, ¿no? Entonces, si yo tengo una integral que tiene la forma de x sobre x, siempre va a ser logaritmo natural de x más c, ¿listo? Entonces aquí, pues por eso el resultado es logaritmo natural de u más c. Y lo que hago es simplemente reemplazar el valor de u, me queda el logaritmo natural de 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 7x más 3 más c. Y esta va a ser la respuesta. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. Si ha quedado claro el proceso de la integración por partes. Los escucho. Y Roberto. Roberto Carlos. Sí, señor. Ok, perfecto, listo. No sé cómo más les pueda colaborar, señores. ¿Qué otra dudita tengan para poderla abordar en estos 10 minutillos que nos quedan de asesoría? Profe, por el momento no tengo otra duda. Ya. Tenía una pequeña duda con el tema que estaba explicando, pero ya me quedó bastante claro. Ah, ok, perfecto. Pues me da gusto que lo haya comprendido, ¿no? Vemos que este proceso de integración es muy sencillo. Es muy fácil porque, pues básicamente lo que estamos haciendo es buscando las primitivas o las antiderivadas de las expresiones que estamos integrando. Bien. El de condiciones iniciales.
Recuerden que cuando tenemos una situación con condiciones iniciales, lo que me permite, o sí, lo que me permite es encontrar el valor de la constante de integración. Recuerden que cuando en este proceso de integración o en la integral indefinida, lo que busco es una familia de funciones, ¿cierto? Y por eso, pues entonces debo poner o sumar la constante de integración. Siempre, ¿no? Sí. Cuando se establecen algunas condiciones, pues yo simplemente puedo determinar el valor de la constante para tener la certeza de cuál es pues la función exacta que estoy determinando, ¿no? De hecho, aquí en la lectura fundamental, permítanme un momentico, aquí en la lectura no está aquí la lectura fundamental. En la lectura fundamental hay una situación, hay un ejemplo de esa situación. Yo lo había descargado, no sé qué lo hice. No lo tengo aquí a la mano y no tengo, la verdad no tengo un ejercicio, un ejercicio preparado, y me da miedo pues inventarme uno porque puede que nos quede un poquillo mal. Entonces, no sé si les parece y lo dejamos pendiente para la asesoría del miércoles, que tenemos asesoría en este mismo espacio, en esta misma franja de 7 a 8, y podemos abordar ese concepto de la integral con condiciones iniciales y miramos y lo aplicamos sobre una situación en particular. ¿Listo? Bien, entonces, no siendo más, muchachos, pues les agradezco la participación. No olviden hacer la autoevaluación la autoevaluación y la sustentación del trabajo colaborativo e ir preparando lo que tiene que ver con el examen final. ¿Listo? Entonces, les agradezco por su tiempo y entonces cuéntemelo todo, Roberto. El examen final incluye todos los temas que vimos durante el módulo. Sí, Roberto, todos los temas se incluyen allí. Eso, profe, muchísimas gracias. Listo, chicos, vale. Entonces nos encontramos el miércoles en esta misma franja para poder atender a esas otras inquietudes. ¿Listo? Una feliz noche para los dos. Igualmente, profe. Gracias. Gracias.